Bueno, iglesia, es un gusto estar con ustedes. Tomen una Biblia si tienen una, si no, hay una frente a ustedes en el asiento y querrán ir a Mateo capítulo 18. Estamos en la semana 32 de Mateo. Este capítulo, Mateo 18, es probablemente uno de los más prácticos y útiles en el ministerio que he tenido. En 30 años de ministerio, vamos a comenzar. Empezamos en el versículo 21, pero quiero dar un poco de contexto sobre lo que estamos tratando. Y casi toda la parte del capítulo 18 trata sobre el pecado. ¿Y qué haces con el pecado? Así que en los versículos del 7 al 9, lo que sucede es la pregunta de, bueno, ¿cómo manejamos el pecado o la tentación de pecar en nosotros? Y lo que Jesús dice es que cuando eres tentado a pecar, necesitas tomar medidas extremas, como sacarte el ojo, cortarte la mano. John Owen advirtió, derrota al pecado antes de que él te derrote a ti. Y luego cuando vas a los versículos del 10 al 14, Jesús habla sobre cómo Dios maneja el pecado entre sus hijos. Y Jesús vuelve a contar una versión abreviada del hijo pródigo. Si conoces la historia, el hijo está lejos y está poniendo muchas excusas. Intenta averiguar cómo resolver las cosas para ser aceptado de nuevo por su padre. Y mientras todavía está muy lejos, el padre corre hacia el hijo, se humilla, llega a su hijo, encuentra a su hijo, alcanza a su hijo, lo abraza, dice que toma una capa, la pone alrededor de su hijo, lo cubre, como en su justicia cubre a su hijo. Te coloca sandalias, un anillo familiar en los pies, símbolo de que eres adoptado de nuevo, uno de mis hijos, heredero de todo lo que poseo. Así trata Dios a sus hijos. Después, versículos del 15 al 20 sobre el pecado en la iglesia. Jesús da 3 pasos. El pastor Joby predicó sobre esto el 27 de octubre de 2024. Pueden volver a la aplicación o al sitio web, búsquenlo. Es la semana 7 de Arrollado por el Tren de la Gracia. Es ese pasaje, deberían tratarlo. Es increíble. Es un gran mensaje para lo que sucede cuando pecamos en la iglesia. Y luego llegas al versículo 21 y Pedro le hará una pregunta a Jesús sobre qué hacer cuando alguien peca contra ti. Ahora aquí está la cosa. No quiero que esta mañana sea esto. No quiero que sea teórico. No quiero que sea solo un concepto o una idea. Así que esto es lo que quiero que hagan. Quiero que piensen. Así que junten los codos. No hagan esto, pero necesito que piensen en alguien que ha pecado contra ustedes. Como una situación actual o tal vez es una situación pasada, simplemente no está resuelta. Como que no has arreglado esto con ellos. Y todavía está ahí. Y todavía está zumbando, ¿de acuerdo? Y quiero que escuchen lo que dice Jesús y quiero que escuchen a través de eso. En el versículo 21 dice que Pedro se acercó a Jesús y dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y lo perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Como que se escucha orgulloso de eso. Jesús dijo, no 7, sino 77 veces. Otras versiones dicen 4 veces 7. La pregunta de Pedro parece directa, ¿no? ¿Cuántas veces perdono? Jesús dice 490. Bien, oremos. Perdonen a otros. Pero cuando escuchas la pregunta de Pedro sobre el perdón, ¿no te plantea un montón de otras preguntas sobre el perdón? O si Jesús dice, perdona 7 veces, perdona 490 y 70 veces 7. ¿No abre eso todo tipo de otras preguntas para ti? Y luego Jesús va a continuar desde aquí y va a contar una parábola para profundizar en lo que quiere decir sobre el perdón. Y al menos para mí, eso abre todo tipo de otras preguntas que tengo sobre el perdón. Las tienes, ¿verdad? Como suena tonto, pero ¿qué es el perdón? ¿O de qué necesitas ser perdonado?
¿O puedo perdonar a alguien si ni siquiera sabe que ha hecho algo malo? ¿Puedo perdonar a alguien si no pide ser perdonado? Y si no quiero perdonarlos, ¿qué sucede si sigo herido? O si los perdono, ¿es como dejarlos libres? ¿Es una licencia para que continúen? ¿Tengo que aceptarlos de nuevo en mi vida? Hay todo tipo de preguntas, ¿no es así?, que zumban alrededor del perdón. Así que vamos a ver el perdón hoy. Uno, porque es a donde va el texto y me encanta nuestra iglesia. Simplemente vamos a donde va la Biblia. La otra cosa que estamos viendo en este tema del perdón es porque es fundamental, es central para la fe cristiana. Todo se levanta y cae sobre él. Nuestra relación con Dios se levanta y cae sobre el perdón. El perdón es único en el cristianismo. No hay otra religión mundial que el perdón sea fundamental. Otras religiones dicen que hay que encontrar el camino de vuelta a Dios. Tienes que trabajarlo, tienes que pagarlo. Y el cristianismo es exactamente lo contrario. Y cada parte de nuestras relaciones, horizontal y verticalmente, están afectadas por el perdón. Y es una de las cosas más incomprendidas sobre la fe cristiana. Pedro hizo una pregunta, Jesús le respondió y ahora nos va a contar una parábola. Empieza en el verso 23. Por tanto, el reino de los cielos puede ser comparado a... Ahora tenemos 2 hijos. El mayor se casa este otoño con 23 años. Está comprometido con Ashley, la queremos. Tenemos otra hija en la familia y no podría estar más emocionado por esta boda. Pero tenemos que enseñarle a Ashley lo que significa ser una Flint. ¿Sabes? Ella no era una Flint antes. ¿No sabe que ignoras 25 sitios al sol para buscar el de la sombra? Ella debe entender que los viajes no son el camino. Son sobre el destino. Vamos, chicos, se trata de qué tan temprano te levantas, cuánto rinde la gasolina y qué tan rápida es la parada. ¿Alguna vez te has salido, pasas a alguien, entras al área de descanso y los ves pasar de largo? Es realmente exasperante. Tenemos algo en nuestra familia donde si cuentas una historia, puedes decir, oye, esta es mi historia. ¿Alguna vez has narrado algo y tu pareja te contradice diciendo que no ocurrió de esa forma? Y en nuestra familia es como, oye, cuando quieras contar la historia puedes hacerlo, pero ahora esta es mi historia. Así que ella tiene que entender eso. Y tenemos un chat familiar muy activo, muy activo. Y todo es presumir. No es falsa modestia, es mira lo que hice, mira a mis hijos, mira qué geniales son los Flint. Y tienes que, si vas a ser un Flint, tienes que entrar al chat familiar, no puedes silenciarlo, tienes que ser activo, tienes que participar. Hace semanas mi hermano dijo, esto es patético, debemos mejorar. Si vas a ser un Flint, debes estar al día con el fútbol de la SEC y especialmente con los Gators siempre. ¿No? Entiendo, seré el único Gator aquí, está bien. Esto es lo que dice Jesús. El reino de los cielos es como, oye, si vas a vivir en la familia divina, si vas a ser un hijo de Dios, si vas a ser parte del reino de Dios, déjame decirte cómo serán las cosas. El mundo puede hacer las cosas a su manera, pero déjame contarte cómo es vivir teniendo a Dios como tu Padre. Esto es lo que significa estar en la familia de Dios. Y así dice, por lo tanto, el reino de los cielos puede compararse a un rey que es Dios, que quería ajustar cuentas con sus siervos, o sea, nosotros. Y cuando comenzó a ajustar, le trajeron a uno que le debía 10,000 talentos y dijo que no podía pagar. Su señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que poseía como pago. Así que el siervo se arrodilló rogándole, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Por piedad, el Señor lo liberó y perdonó su deuda.
Pero cuando ese mismo siervo salió, halló a un compañero. Los compañeros son gente con la que nos relacionamos, esa persona que piensas que le debía 100 denarios. Hablaremos de estos talentos y denarios, pero esta segunda cantidad es mucho menor que la primera. Y encuentra a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y agarrándolo comenzó a ahorcarlo diciendo: paga lo que debes. Así que su compañero cayó y le rogó diciendo casi lo mismo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Se negó. Lo encarceló hasta que pagara la deuda. Cuando sus compañeros vieron lo que había pasado, se sintieron muy angustiados. Fueron y contaron a su señor lo sucedido. Entonces su señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda la deuda porque me lo rogaste. ¿No debiste haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Aquí está la conclusión, versículo 35. El punto es este: mi Padre Celestial hará lo mismo si no perdonan a su hermano de corazón. Pedro preguntó: ¿cuántas veces debo perdonar? Jesús da una respuesta bastante directa. Se supone que debes perdonar y cuenta esta parábola sobre el perdón. Pero la pregunta es, si voy a ser perdonado, si voy a ser una persona que perdona, tengo que saber qué es el perdón. Y para saber qué es el perdón, tienes que saber de qué estás siendo perdonado. No se nos está perdonando por errores. No somos perdonados por errores o descuidos, sino por nuestros pecados de pecado. Y la Biblia tiene muchas maneras de describir el pecado. Y casi siempre que pensamos en el pecado, la Biblia lo describe así, como romper reglas o quebrantar la ley, ¿cierto? Dios dice: no hagas algo y lo haces, eso es pecado, es una forma de describirlo. La Biblia llama al pecado transgresiones, como ir muy lejos. Eres criatura, actúas como creador, fuiste lejos, tomaste las cosas por tu cuenta. La Biblia habla del pecado como traición, rebelión, guerra, idolatría, fariseísmo. Los pecados llevan a la muerte, cautiverio y esclavitud. Pero en esta parábola Jesús describe el pecado de forma peculiar. Él afirma que el pecado es una deuda. ¿Ves eso? Pedro pregunta: ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo lo perdonaré? Y luego mira todo el lenguaje de dinero que hay ahí. Ajustar cuentas 2 veces, deber 3 veces, 10,000 talentos, 100 denarios y 7 referencias al pago. Vendido y deuda se usa 4 veces en este pasaje. Y no es solo aquí, en este lugar, sino que vemos que el pecado se describe como una deuda en otros pasajes. Como cuando Jesús enseña a orar en Mateo 6:14, dice: cuando ores, ora así. Y llega a la parte del perdón y dice: ora, Padre, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quizás aprendiste el Padre Nuestro como pecado o transgresiones, pero la palabra real es la misma que en esta parábola. Es una deuda pendiente. Padre, perdóname la deuda que debo y que mi pecado ha creado. El pecado crea la relación deudor-deuda. Al pecar contra ti, he generado una deuda que te debo. O al pecar contra Dios, he creado una deuda que le debo a Él. Y tú dices: bueno, ¿pero cómo? ¿Por qué mi pecado genera deuda? Piensa en la idolatría, el segundo mandamiento. Piénsalo. Lo que estás haciendo es decir: Dios, te voy a arrebatar tu divinidad y tu gloria.
la adoración que te corresponde y se la entregaré a algo más. Lo que le debemos a Dios en ese pecado es la adoración que le corresponde. Se la quitamos y le debemos una deuda. O si te miento, ¿verdad? Cuando te miento, te debo la verdad. Y aún más, cuando te miento, no recibes todo lo que realmente soy. Por lo tanto, no puedes tener la relación que crees tener conmigo. Y te lo debo. Te quité tu confianza al mentirte. Y te debo esa confianza. O si robo. O sea, sí, podrías decir, me robaste el camión. El camión vale $6,000. Me debes $6,000. Pero si alguna vez alguien entró a robar a tu casa, sabes que no es solo el dinero de las cosas que se llevaron, ¿verdad? Te deben seguridad y protección. O piensa en la infidelidad. Y cuando alguien te es infiel, piensas, te paraste ahí y dijiste acepto. Ellos dijeron acepto y luego no cumplieron. Y lo que te deben a cambio es fidelidad. Lo que te deben es ser fieles. El problema es, no medimos la deuda. ¿Cómo? ¿Cómo le pones precio a un pecado como la infidelidad? ¿Cómo podría cuantificar eso para pagártelo? ¿O cómo mides la forma en que eso afecta a los demás? ¿Cómo afecta a hijos, familia y amigos? ¿Qué tal esto? A veces ni sabemos cuántas veces hemos pecado en nuestra vida. ¿Cómo pagaríamos lo que no sabemos si hemos cometido? O si pudiéramos cuantificarlo, digamos que pudiéramos, no podemos pagarlo. Mira, la deuda que aquel siervo tenía con el rey son 10,000 talentos. ¿Sabes cuánto es eso? En dinero de hoy equivale a trabajar 200,000 años por 50,000 anuales. Jesús dice, escuchen, aunque calcules tu deuda, no puedes pagarla. No tienes tanto dinero, el pecado es impagable. El pecado no es solo una deuda impagable hacia otros, es una deuda que no podemos pagarle a Dios. El salmista en el Salmo 51:4, contra ti y solo contra ti, o contra ti y primero contra ti, Dios, he pecado. Entonces, ¿cómo voy a pagarle algo a Dios? Dios lo tiene todo. ¿Qué le voy a dar para compensarlo? Y las Escrituras dicen que el salario del pecado es muerte. Que si mueres en tu pecado, con lo que morirás, con lo que pagarás es con tu vida. Es lo único que se acercaría a poder describir la deuda pendiente. Y sé que eso no es como, vaya, qué bueno que vinimos a la iglesia hoy para que me digas que viviré separado de Dios eternamente con una deuda que no puedo contar ni pagar. Pero al comprender nuestro pecado, jamás entenderemos lo absolutamente increíble y asombroso que es el perdón de Dios. Y así, el perdón no es barato y no es fácil. Al rey 10,000 millones. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón. El perdón no es sencillo ni barato, es sumamente costoso. Y el perdón no es justo. ¿Sabes? Ser justo es simplemente obtener lo que mereces, ¿verdad? La justicia es retribución. Es que si me haces daño, te excluyo hasta que sienta que me has pagado lo suficiente. El perdón no es eso. Perdonar no es la clave para resolver los conflictos del mundo. La cultura actual dice que si haces algo malo, te guardaré rencor. Si haces algo malo, me descargo contra ti en las redes sociales o te cancelo. Todo eso es una forma de retribución. Eso no es perdón.
El perdón no es dejarlo pasar. El rey pagó la deuda. Los 10,000 millones vinieron del rey. Él no solo lo dejó pasar, él pagó por ello. ¿Conoces la importancia de perdonar y dejar pasar las cosas? ¿Sabes que eso no está en la Biblia? No aparece en la Biblia, solo en Hebreos 12, donde se menciona que Dios no recuerda nuestros pecados. Y tú dices, oh, está bien, es lo mismo, ¿verdad? No, para nada. Dios no es un profesor distraído. Él no estaba como, oh sí, Adán es un pecador de corazón negro. Me olvidé de eso. Él lo sabe perfectamente. Pero Dios elige olvidar el pasado, no traerlo a la luz y transformarlo en una realidad eterna. Lo que Dios ha perdonado está hecho, pagado. Él no te hace revivirlo una y otra y otra y otra y otra vez. El perdón no elimina las consecuencias. Y el perdón no significa necesariamente reconciliación o restauración. Puedes perdonar a alguien y no volver a esa situación abusiva. Probablemente no deberías volver. El perdón no es licencia para pecar. Si dices que como estoy perdonado puedo seguir pecando, no has entendido nada. ¿Qué es el perdón? Si el pecado es una deuda, el perdón es el pago. Mira el versículo 27. Por lástima hacia él, el señor de ese siervo lo liberó y le perdonó la deuda. El rey realiza el pago total a su propia costa por la deuda que le debían. El rey toma el peso abrumador de la deuda del siervo y lo carga sobre sus propios hombros. La deuda que enterraba al siervo, el rey la toma y él mismo queda enterrado bajo ella. Eso es lo que hace. Un pecado es una deuda, el perdón es su pago. Si has estado en 11:22, oíste estas palabras. Propiciación. Lo sabes, ¿verdad? La propiciación es un pago que satisface. Piénsalo viendo al pecado como una deuda. El perdón es un pago que paga por completo, no en partes, no un poco, ni un simple pago inicial. El perdón es un pago total que satisface completamente toda la deuda causada por el pecado. O Telestai, o Jesús en la cruz. Sus últimas palabras, Padre, es terminado. Esa palabra, el término griego para la frase está terminado, es Telestai. Significa pagado totalmente. Es un término financiero. Hay registros de comerciantes que intercambiaban bienes y cruzaban el norte de África. Imagina Egipto hace 2000 años. Estos hombres transportaban mercancías y debían pagar impuestos por ellas. Paraban en depósitos de impuestos. Hallaron estos documentos y en el documento aparece el sello Telestai. Pagado por completo. La factura pendiente, la deuda por cruzar. Para seguir adelante debes pagar la deuda y pagado totalmente. Hecho. Así es como se paga nuestro pecado. Solo es pagado por Jesús. Tú y yo no perdonamos diciendo que haremos un poco, no. Al perdonar decimos que Jesús es el pago pleno por el pecado. Y la única razón por la que Jesús puede ser eso y la única razón por la que puede satisfacer es porque Jesús es plenamente Dios. Es hombre, pero es plenamente Dios. Y porque es plenamente Dios, tiene un valor y un mérito infinitos. Y por tanto, cuando da su vida en la cruz, es un pago de valor infinito. Satisface. Y Jesús no tuvo pecado alguno. Jesús no debía pecados.
Al morir en la cruz, Él no pagaba por sus propios pecados. Por eso entrega su vida de valor infinito y paga por el pecado ajeno. Paga por tu falta, por mi falta. El único sitio donde tú y yo hallaremos perdón es en Jesucristo. La única forma en que tú y yo podremos dar perdón es en Jesucristo. Aquí está mi definición en pantalla. Perdonar es aplicar la muerte de Cristo en la cruz como el pago total por la deuda del pecado, para que el pecador ya no deba nada a quien fue ofendido. Perdonar es aplicar, no es un sentimiento. Me siento perdonado, no importa. Es aplicar, no tu capacidad de perdonar. Es aplicar a Jesús. Es aplicar la muerte de Cristo, su pago total como una satisfacción completa y total. Y así, cuando perdonas a alguien, lo que dices es que aplicas la muerte de Cristo como pago total. Al buscar el perdón de Dios, dices, ¿aplicarías la muerte de Cristo como pago total por mi vida y mi pecado? Y así, Pedro hace su pregunta. ¿Qué límite tiene el perdón? 7 veces. ¿Debo perdonar cada día? Jesús dice, no entiendes, ¿verdad? Es 7 veces 7, 70 veces 7. 7 es el número perfecto. Pedro pregunta, ¿debo perdonar por completo? Y Jesús responde, no perdonas por completo. Perdonas totalmente sobre totalmente. Perdonas plenamente. Absoluta, total, totalmente. Perdonas. El límite del perdón es el límite del valor de la vida de Jesús. ¿Quieres saber cuánto has sido perdonado? No es tu pecado, es cuál es el valor de la vida de Jesucristo. Eso es cuánto has sido perdonado. Ese perdón no está limitado por el tamaño de nuestro pecado, está limitado por el tamaño del Salvador. ¿Y qué tamaño tiene el Salvador? Infinito. Es infinito. Eso es lo que se nos perdonó. Dirás que está bien, Adam, pero el pecado imperdonable persiste en este mundo. Viene de Mateo 12:31. Jesús dice, todo pecado será perdonado, pero la blasfemia al Espíritu no se perdonará. Esto es negar la persona y la obra de Dios. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es negar que Dios es plenamente Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que niegas la persona de Dios. Dices que Dios es menos Dios de lo que es. No creo realmente que Dios sea quien dice ser. Y no creo que la obra de Dios, no creo que el Espíritu Santo me dio el aliento de vida y me creó a imagen de Dios. No creo que cuando pequé estaba muerto en mis pecados. Dios, siendo rico en misericordia por su gran amor, nos dio vida estando muertos en pecado por el Espíritu Santo. Mi término para eso es regeneración, que Dios nos regenera, que el Espíritu Santo nos da arrepentimiento y nos perdona. Blasfemar contra el Espíritu es decir, no creo que Dios sea quien dice ser, no creo que Dios haga lo que dice. Y lo que eso significa es que tú y yo, si negamos la persona y obra de Dios, entonces no tenemos perdón y moriremos lejos de Él para siempre. Ahora, esta pregunta que surge aquí para mí es, ¿puedo perdonar a alguien que no confiesa ni se arrepiente? ¿O puedo perdonar a alguien que ni siquiera sabe que hizo algo malo? Has estado ahí, ¿verdad? Dices, ellos saben que hicieron algo malo, pero no lo admiten. O dices, ni siquiera saben que me han herido. ¿Puedo seguir perdonándolos? Hace años mi sobrina era pequeña, tengo varios sobrinos, 2 hermanos.
Mi sobrina, la hermana pequeña de su hermano mayor, un día simplemente lo atacó y lo hizo llorar. Simplemente lo trajo, fue brutal, simplemente lo iluminó. Y mi cuñada se puso con su hija y le dijo, oye, necesitas pedirle perdón a tu hermano mayor. Y ella dice, pero no lo siento. Bueno, es honesta, es simplemente despiadada. ¿Puedes perdonar a quien no pide disculpas? No piensa haber cometido ningún error. La respuesta es afirmativa. Sí, puedes. Jesús en Lucas 23:34 dice, Padre, Él está en la cruz. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Padre, aplica la obra terminada de mi vida. Ellos no tienen ni la menor idea de que me están pecando ahora. En caso de que alguien no reconozca su error, esta es la solución que proponemos tomar. Recordemos cuánto nos perdonó Dios. Dios nos perdona más de lo que imaginamos, aun si no sabemos que hemos pecado. Y si el pecado es deuda, la obra de Jesús puede ser utilizada como pago total por ese pecado, liberando a la persona de toda deuda. Y puedo borrar su deuda. Oye, perdón y reconciliación son muy distintos. Perdón y restauración son distintos. Yo puedo aplicar la muerte de Jesús como un pago completo para que la otra persona no me deba nada sin necesidad de restaurar la relación. La restauración requiere dos. Tú perdonando puedes perdonar, puedes aplicar esa deuda y aquí está la cosa. Tal vez, solo tal vez, si perdonaras a esa persona, si fueras tan valiente como para ir a esa persona y decir, oye, no pido que te disculpes, quizás no sepas que hiciste algo mal, déjame explicar y solo quiero que sepas, estás perdonado, no me debes nada, pagado totalmente. Tal vez eso sea lo que los lleve a entender su pecado y confiesen y se arrepientan ante ti. Quizás sea lo que los lleve a comprender que han pecado contra Dios y a confesar y arrepentirse ante Dios. Quizás todo lo que han recibido a lo largo de su vida son solo rencores, retribución y venganza. Y quizás por primera vez les ofreces lo que Dios te ha ofrecido a ti y eso los lleva a ponerse de rodillas, a arrepentirse y confesar fe en Jesús. Otra de las preguntas que surge al final para mí es, bien, si no perdono a los demás, ¿Dios no me perdonará? Mira el versículo 33. El rey dice, ¿y no debiste tener misericordia de tu consiervo tal como yo tuve misericordia de ti? Y lleno de ira, su señor lo entregó a los carceleros hasta que pagara todas sus deudas. Mi Padre Celestial hará lo mismo con ustedes si no perdonan a su hermano de corazón. Escucha, no lleves la parábola lejos, pero Jesús nos da una advertencia y debemos prestarle atención. Y lo que Él está diciendo es que el hecho de ser perdonados debe transformar nuestra vida. Quienes experimentan el perdón deben practicar el perdón. Y lo que puedes saber aquí es que no estamos de alguna manera obligando a Dios cuando perdonamos a alguien. No se trata de eso. No es como, bueno, si los perdono, entonces Dios tiene que perdonarme. La advertencia es cierta, pero lo que necesitas saber es que el perdón no se gana. El perdón no se logra. No es una obra que hacemos. Si perdono, también soy perdonado por Dios. No es tan simple. El perdón se recibe, no se logra. Y los perdonados entre nosotros. Debemos ser personas que perdonan. Jesús dice, oye, escucha, si Dios te perdonó, ve y sé perdonador con alguien más. Colosenses 3:13 dice, sopórtense. Y si tienen quejas contra otros, perdónense. Perdonen como el Señor los ha perdonado.
Los perdonados perdonan. Y la última pregunta que tengo. ¿Por qué perdona el rey? ¿Por qué tanto perdón? ¿De dólares? No lo perdona porque el tipo sea tan perdonable. No lo perdona por ser una ofensa menor. No lo perdona porque el tipo haya pagado su deuda. Mira el versículo 27. Lo hace por lástima. Lástima está bien, pero no es sentirme mal por ti. Te tengo lástima. Lo que esta palabra significa en realidad es que proviene de las entrañas o de lo más profundo de tu ser. Es como tener compasión. Es la sensación de mirar algo en el mundo y pensar que no debería ser de esa manera. Estoy enojado porque es así. Hay una ira justa en ello. Hay un dolor en tu alma porque esto no debería ser así. Y está en mis entrañas que tengo que arreglar esto. Y dice que el rey perdonó su deuda porque tenía eso dentro de él. No es como debería ser. Dice en versículos 26 y 29 que el rey perdona por paciencia. Sabes que Dios no es lento para perdonar, sino paciente, deseando que todos conozcan a Jesús. Es paciente. Y en el versículo 33, debiste tener misericordia como yo. No recibiste lo que merecías. Merecías estar encerrado, aparte, sin libertad, esclavitud para siempre. No recibiste eso. Lo que recibiste fue tu deuda pagada. La razón por la que el rey perdona no tiene nada que ver con el otro hombre. La razón por la que el rey perdona es su carácter y su naturaleza. Su disposición compasiva es caracterizada por ser misericordiosa y paciente. ¿Sabes cómo se llama cuando alguien hace algo por ti? No porque tú hayas hecho algo, sino totalmente porque han elegido por su carácter y naturaleza hacer algo por ti. Es gracia. Es gracia. El único lugar donde hallarás gracia es en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Es el único lugar. La muerte de Jesús te ofrece la gracia, la misericordia y la paciencia de Dios para ser perdonado. Es el lugar donde encuentras la compasión y el sentido de que Dios está arreglando las cosas, revelando su carácter y naturaleza. Por eso perdona el rey. Así quiero que cerremos. Leeré 4 versículos y les pediré algo. Y no se levanten. Voy a leer un versículo de la Biblia y si les aplica, les pediré que se levanten y se queden de pie. El primero. Primera de Juan 1, 8 al 9. Si decimos no tener pecado, nos engañamos. Y la verdad no habita en nosotros. Si confesamos, Él, Dios, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Si eres cristiano y has puesto tu fe, estoy contigo, estoy de pie, no me levanto por predicar, estoy de pie. Escuchen, si siguen a Jesús y tienen pecados que confesar y arrepentirse y confían en su perdón, ¿se pondrían de pie ahora y se quedarían así? Debo sentarme y levantarme, estoy con ustedes. Efesios 4:32. Sean amables entre sí, de corazón sensible, perdonándose mutuamente como Dios en Cristo los perdonó. Si necesitas perdonar, como si ese nombre de lo que mencioné, tómalo, guárdalo, escucha el sermón bajo esa luz. ¿Cómo? ¿Necesitas perdonar a alguien? Levántate y quédate de pie ahora mismo. Algunos debemos sentarnos y levantarnos. Mateo 5, 23 y 24 dice esto.
Así que si ofreces tu regalo en el altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve primero a reconciliarte con tu hermano y luego ven y ofrece tu don. Si has pecado contra alguien y debes pedir perdón, levántate y quédate así. Y el último, amo este versículo, Hechos 10:43. A él, o sea Jesús, todos los profetas dan testimonio. Él dice que todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús, y lo que señalan de Jesús es que todo el que cree en él, en Jesús, recibe el perdón de los pecados a través de su nombre. Si nunca has puesto tu confianza en Jesús como pago total por tu pecado, que tu deuda sea borrada y quieres recibir ese pago hoy, ¿te pondrías de pie? Quédate así y esto es lo que quiero. ¿Podrías alzar tu mano ahora? Álzala alto con valor, vamos, bien arriba, manténganlas arriba. Manténganlas arriba, amén. Padre Celestial, tú eres nuestro perdón. Jesús, gracias porque tú eres el pago total que se aplica a nuestra deuda de pecado por gracia mediante la fe en ti, Jesús. Señor, perdona nuestras deudas y que seamos el tipo de personas cuyo perdón desborde y perdonemos a nuestros deudores. Que la confesión y el arrepentimiento venzan la tentación. Que el perdón encontrado solo en ti, Jesús, te honre, te adore y te glorifique. Señor, que correr hacia ti con nuestro pecado en vez de huir sea algo que te honre y te agrade, un acto de fe. Que una iglesia que no se esconde ni juega, sino que se mantenga en transparencia ante ti, pecadores necesitados de un gran Salvador. Que sea un grato a tus oídos. Te amamos, gracias Jesús, por tu vida, muerte y resurrección. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que adoremos, vamos a responder, vamos a cantar, vamos a adorar a Dios por el perdón recibido. Tal vez para ti todavía dices, quiero perdonar, pero eso dolió. Tal vez necesites venir aquí y resolver eso tal vez no quieras, necesitas venir y hay cosas que confesar y arrepentirte ante Dios. Tal vez necesites venir a orar y traeremos nuestro primero y mejor, porque Dios nos dio su primero, mejor y más pleno en Jesucristo. Adoremos a Dios como un Dios que perdona.